Queridos hermanos y amigos, queremos compartir con ustedes algunas cosas muy importantes, como es los 6 objetivos fundamentales de la Iglesia para funcionar en el mundo. Hola, ¿cómo están ustedes, amigos y hermanos? Todos los que están en este programa, en esta enseñanza. Estamos, recuérdense, hablando de la serie de los 6 objetivos de la Iglesia para funcionar en el mundo. En esta oportunidad vamos a hablar del bautismo o de los bautismos, que son la puerta de entrada al reino de Dios. En la mayoría de los casos en la vida, cuando se hace un compromiso y se deja una constancia de que ese compromiso es inviolable, y esa constancia se puede manifestar con algún objeto. Por ejemplo, los que se ponen de novio se ponen un anillo para que todo el mundo sepa de ese compromiso. Quiero destacar especialmente el compromiso matrimonial, cuando se une un hombre y una mujer bajo el compromiso hasta que la muerte los separe. Evidentemente que existen otro tipo de compromisos que se sellan con un documento con todas las cláusulas bien claras. Ahora me voy a referir al más grande de los compromisos. Este es aquel cuando entregamos nuestra vida a Jesús voluntaria y resueltamente. También hay un sello con lo cual nos unimos a Cristo por la eternidad. ¿Qué es el bautismo? Este es uno de los 3 aspectos fundamentales del inicio de la vida con el Señor. Literalmente significa sumergir, pero su significado espiritual tiene que ver con nuestra identidad con Jesús, pues este es un acto de fe mediante el cual nos unimos a Cristo, sepultando nuestra vieja vida y comenzar una nueva forma de vivir por el poder de Dios. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Colosenses 2:12. El bautismo es una identificación con Jesús. Él bajó al mundo y se identificó con nosotros, los seres humanos, para que luego nosotros nos identificáramos con Él. La palabra bautismo, en griego baptismo, significa inmersión. Ejemplo, cuando un barco se estaba naufragando, se estaba bautizando, es decir, se estaba sumergiendo en el agua. Pablo, escribiendo a los romanos, les dice: los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Eso es identidad. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 6, 3-8. Pero esto no es una cuestión superficial, es un serio compromiso. Cuando el que nos bautiza nos sumerge en el agua, nos estamos sumergiendo en Cristo, en su muerte. Luego, cuando somos levantados del agua, nos identificamos con la resurrección, es decir, hemos nacido a una nueva vida. Lo viejo quedó atrás para siempre, ya no tiene nada que ver con nosotros.
quiero mostrar un aspecto de esto con un dibujo que ustedes pueden visualizar el proceso para la formación de un discípulo. Vamos a comenzar de abajo. En el lado izquierdo hay una puerta y hay 3 elementos ahí importantísimos. Es el arrepentimiento, el bautismo y el bautismo en el Espíritu Santo. Esto constituye la puerta de entrada al reino de Dios. En Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro, cuando le tocó predicar, cuando fue derramado el Espíritu Santo, él hace mención a este hecho tan precioso y único. Pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, cambio de actitud, de mente, de corazón. Para bautizarse tiene que haber un arrepentimiento real, y esto se produce a través de la fe. El bautismo es un elemento espiritual, aunque es una cuestión real cuando nos sumergimos en el agua, pero tiene que ver con un hecho de compromiso con el Señor. Y luego está el bautismo en el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar en toda nuestra vida con Cristo. Luego de entrar por la puerta hay un camino. Este camino conduce a una meta. Este camino es el tiempo que llevamos en la vida en formación para llegar a ser como Jesús. Nuestra meta, nuestro final de llegada es a ser como Jesús. No sabemos si lo vamos a alcanzar, pero tenemos que estar con los ojos puestos en este objetivo. Entonces, es muy importante que sepamos que el bautismo no es una ceremonia simple, no es una cuestión de meter a alguien en el agua y inscribirlo en un registro de miembros. Es algo mucho más profundo, es un compromiso muy serio que es para la eternidad. Así que, por eso un discípulo llega a ser creer lo que Cristo dice y hacer lo que Cristo manda. Es el ideal de un discípulo. Así que vamos a estar viendo esto en cualquier momento en los días futuros. ¿Por qué bautizarnos? Porque Cristo quiere definiciones claras con sus seguidores. Él no juega a la religión. Seguir a Cristo significa vivir para siempre bajo su gobierno, lo que a su vez quiere decir vivir de acuerdo a sus principios. Entonces, el bautismo es el acto por el cual, mediante la fe, nos unimos a Cristo para sepultar en su muerte nuestra vieja vida y comenzar por el mismo poder de su resurrección una nueva vida por el poder de Dios. En el dibujo que vimos recientemente se muestra el proceso de la vida de Cristo en nosotros. En la parte inferior izquierda hay una puerta que está conformada por 3 partes ineludibles: arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo. Esto debe llegar a una experiencia vivencial, lo que da inicio a la vida de un discípulo. El hecho de bautizarse es una opción, es una pregunta, ¿es una opción? No, es un mandato. Un mandato no se cuestiona, se obedece. El bautismo no es por emoción, es por convicción. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. El significado espiritual del bautismo. En el bautismo están presentes 2 elementos. Uno es el signo externo, que es el agua, y el segundo es la gracia invisible, que es Cristo.
según lo que Pablo le enseña a los romanos. No somos bautizados meramente en agua, sino en Cristo. No se puede percibir la gracia del bautismo por el solo hecho de bautizarse, sino mediante una viva fe en Jesucristo, quien al bautizarnos opera en nosotros por su palabra y por su Espíritu. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Colosenses 2:2. Hay unos requisitos para ser bautizados. Hay dos elementos importantes que anteceden al bautismo. Estos son la fe y el arrepentimiento. La fe es antes del bautismo. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: «Mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Y Felipe dijo: «Si crees con todo tu corazón, puedes». Respondió él y dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Hechos 8, 36 al 38. Tú puedes responder a estas preguntas. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él murió por tus pecados? ¿Crees que Dios lo resucitó de entre los muertos? ¿Confiesas hoy y reconoces a Jesucristo como tu Señor y Rey? A partir de la puerta que estamos viendo en el dibujo comienza el camino que tiene como final la meta. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesucristo, mi Señor, porque Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 8 al 14. La puerta está compuesta por estos elementos ya mencionados, de tal manera que surge otra pregunta. ¿Para qué bautizarme? Esta es una muy buena pregunta. En la vida con Cristo todo tiene una razón de ser, así que la respuesta es para integrarme al cuerpo de Cristo y encontrar la función que cada uno tiene asignada por el Señor. El bautismo es participación en la muerte y resurrección de Cristo. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él,
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6, 2 al 11. El bautismo en Cristo es unirse a su muerte para morir a la vieja y antigua vida, al pecado, a la concupiscencia, etc. Es el fin de la vida vieja y comienzo de la nueva vida. Es muerte y resurrección. Al bautizarnos pasamos a estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Al bautizarnos somos incorporados en Cristo. Por el bautismo nos unimos a Cristo. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. 1 Corintios 6, 17. El cristiano con el bautismo se reviste de Cristo. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Gálatas 3, 27. El que se ha bautizado le pertenece a Jesús, está consagrado a Él. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, 7 al 8. Al bautizarnos somos incorporados también a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nos unimos al pueblo de Dios, somos hechos miembros de la iglesia. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hechos 2, 41 al 42. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. 1 Corintios 12, 13. Hay otro bautismo, que es en el bautismo del Espíritu Santo. Aunque no es una regla normativa, se supone que normalmente enseguida del bautismo en agua está la promesa del Padre, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que pasa es que esto no es una regla, sino que algunos han sido llenos del Espíritu Santo antes del bautismo en agua. En el otro bautismo, el agua nos moja y empapa por fuera, mientras que el Espíritu Santo nos moja y por dentro como ríos de agua viva. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en voz alta, diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Juan 7, 37 al 39. Si nuestra vida va a desarrollarse y a madurar, necesitamos de los 3 aspectos que conforman la puerta. Es muy importante tener en cuenta lo que Jesús dijo en cierta oportunidad: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo no se manifiesta de afuera, sino de adentro. Cuando entra en contacto con nuestro espíritu y somos completamente entregados al Señor, el Espíritu va a fluir en nosotros con gracia, con sabiduría, con todos los dones que el Señor ha puesto para que la iglesia disfrute y opere aquí en la tierra. De tal manera que estos 3 elementos de entrada al reino de Dios son absolutamente indispensables para vivir una vida coherente con el Señor. Así que los animo a buscar esta realidad, a vivir esta realidad,
a tener una coherencia con lo que el Señor dice y vamos a ver la diferencia entre religión y vida. Porque Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la vida parte de la muerte y la resurrección y la guía del Espíritu Santo permanentemente en nosotros. Porque Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué privilegio tan grande que tenemos al entregar nuestra vida a Cristo y al ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos la seguridad que Dios mora en nosotros, que nos va a guiar a toda la verdad en todo tiempo. Así que gracias a Dios por este privilegio que Él nos ha dado. Quiero dejarles esta palabra para reflexión y para guía en los próximos tiempos. Que Dios les dé todo lo que necesita cada uno. Ahora quiero orar para que el Espíritu Santo pueda dar mayor claridad a sus vidas referente a esta palabra que hemos visto en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco profundamente porque tu palabra es verdad. Santifícanos en esa verdad. Señor, sabemos que solamente el Espíritu Santo es capaz de revelarnos a Cristo, su propósito eterno y estas verdades maravillosas. Te ruego que despejes la mente y el corazón de cada uno para que se aferren a esta verdad. El hecho de ser tus hijos, Padre, es lo más grande que hay en el mundo. Por eso, en esta hora quiero orar por cada uno de los que han escuchado esta palabra. Si alguno no se ha entregado a ti, no ha reconocido tu señorío, Señor, toca su corazón, permite que dé los pasos necesarios para que esto ocurra. Bendigo a toda persona que ha escuchado esta explicación de la palabra. Y ahora, Señor, te ruego también que operes sobre los enfermos que puedan haber dentro de los que han estado escuchando esta disertación. En el nombre de Jesús, oro por todas las enfermedades que están causando dolor, que están causando problemas, que desequilibran el estado físico de cada persona. En el nombre de Jesús tomo autoridad para reprender, expulsar toda enfermedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y para gloria tuya, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.